bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Creando el Hábito de Amarme. Mi nombre es Katherine Pérez, su host, y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo ser aliados con el miedo. Miedos, benditos miedos que aparecen siempre, que queremos crecer, que queremos avanzar, que queremos salir de nuestra zona de confort, que queremos ser nuestra mejor versión, pues ellos siempre van a estar ahí. Y la verdad, quiero que después de este episodio veas el miedo como un aliado, un amigo, y no como tu enemigo, no como algo que te frena, no algo que te para, no algo que te impide, sino más bien algo que te impulsa. Así que vamos a empezar. Primero quise buscar, obviamente hacer una pequeña investigación de qué es el miedo, qué es esa sensación que siento en mi estómago, en mi pecho, o en mi mente, en mi cabeza, en el cuerpo entero, que se llama miedo. Pues según Google, lo que busqué acá, dice que el miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O sea, podemos tener miedo por algo que realmente está pasando o algo que solo nuestra cabeza está imaginando. Y quiero que vayamos mucho más profundo. Y hay otro concepto que dice recelo o apresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y esto obviamente tiene mucho sentido porque nos da mucho miedo de que si nosotros ponemos una meta o hay algo que queremos o un resultado que queremos, pase todo lo contrario. Sin embargo, la única manera de saber si algo va a pasar o no va a pasar es haciéndolo, es la acción. Es la acción que nos lleva a determinar si realmente va a suceder eso que tanto miedo nos da o si realmente va a suceder eso que tanto queremos. Es como hay dos alternativas, que no funcione o que funcione. Y si no funciona, pues aprendemos de eso. Y si sí funciona, wow, gracias Dios, universo, porque y a ti mismo agradecerte por haber salido de tu zona de confort y haberlo intentado. A veces esas cosas que nos dan miedo es mucho más grave en nuestra cabeza y en nuestra mente que en la vida real. Nosotros nos creamos toda una novela, toda una película de posibilidades que pudieran pasar, dejando a un lado las grandes posibilidades que sí pueden pasar cuando intentamos y hacemos las cosas con todo y miedo. Y me refiero a con todo y miedo, es literal con la sensación de que siento que tengo demasiado miedo de hacer esto, pero a la misma vez siento que algo muy grande puede salir de esto. Yo siempre he tenido como este concepto en mi cabeza, si te da miedo, ahí es. Si te da miedo, entonces hay que indagar dentro de ahí o hay que hacerlo con todo y miedo. Porque sí, siento que el miedo tiene un montón de oportunidades y un montón de crecimiento. Nuestra mente está diseñada como para que no salir de la zona o estar simplemente estar a salvo. Como tú quieres sentirte a salvo, tú quieres sentirte como cómodo, tú quieres sentir que no hay nada como que va a pasar y que no puedes predecir lo que va a pasar. Pero la verdad, para crecer, para aprender, para expandirte, para llegar a esos niveles que tú quieres llegar, el miedo se tiene que convertir en tu amigo y no en tu enemigo. Que seas tú la persona que va al mando de ese auto, de ese carro, y no el miedo, no el sentimiento, no la emoción, no ese miedo que sientes interno que dices no voy a poder, no lo voy a poder lograr, cómo lo voy a hacer, qué van a decir los demás, qué va a decir la gente, qué van a pensar, qué voy a pensar incluso yo de mí, voy a volver a fallar, voy a como decir, validar de alguna u otra manera que lo intenté y no funcionó cuando ya yo sabía que no iba a funcionar. Pero ¿cómo sé si va a funcionar algo o no va a funcionar si realmente no lo intento? Si realmente no me pongo yo en lugares en donde puedo explorar y experimentar mi miedo y darme cuenta de que no era tan grave como yo pensaba y que muchas veces viene de una creencia que tengo, viene de alguna situación en específica que me pasó en algún momento de mi vida o a veces un miedo que ni siquiera es mío. Esto creo que es lo más común que hay. Hay personas que le da un montón de miedo estar solo
o sola y probablemente ese miedo ni siquiera es tuyo, es un miedo que tenían tus padres, que tenía tu mamá, que tenía tu papá, que tenía tu hermano, que tenía alguien y de forma inconsciente compartió ese miedo contigo. Ni siquiera a veces es que te lo dicen, es que tú lo sientes y sobre todo cuando eres niño que absorbes absolutamente todo y tomas un miedo que ni siquiera es tuyo. Y tengo mucho miedo de estar sola. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado de quién es ese miedo? ¿Has indagado un poco en ese miedo y realmente te has conseguido con respuestas que digan, hay coherencia en que yo tenga este miedo? Porque estar solo, si es algo que da miedo, estar solo es porque no es que estás solo porque no tienes a nadie en alrededor, es porque estás alejado de ti. Estar solo en solitud para mí es una de las cosas más grandiosas que existen. Es el momento donde puedo como que conectar más conmigo, puedo tomar mejores decisiones, puedo ser mejor ser humano, puedo ser mejor mamá, mejor hija, mejor esposa, mejor emprendedora, mejor empresaria, todo cuando yo estoy sola, porque no tengo ninguna influencia externa que me diga quién soy yo, que me diga qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Y es como ese espacio de conexión contigo, con Dios, con el universo, con tu sabiduría interior. Así que ese miedo a estar sola muchas veces viene de, te da miedo saber quién eres, te da miedo saber todo el potencial que tienes, te da miedo reconocerte, te da miedo, ¿qué es exactamente lo que te da miedo? Porque estoy segura que ese miedo no viene de, tengo miedo a, como no a fracasar, pero como que tengo miedo a llegar a estar como que sin nadie alrededor. No, es porque tienes mucho miedo de reconocer quién eres tú. Tienes mucho miedo de ver toda esa sabiduría que tú tienes. Tienes mucho miedo a verte a ti. Y sí, ver sobre todo lo que creo que más miedo da es poder ver tu sombra. No tu luz, no quizás tú brillando, sino ver tu oscuridad. Eso da mucho miedo. Eso te pone en una posición donde dices, wow, yo he hecho estas cosas, yo soy esta cosa, o yo como que he podido quizás manipular a esas personas, o yo he podido quizás estar con alguien por interés, o yo he podido hablar con alguien porque me interesa algo de esa persona, o yo he podido como que te das cuenta de muchas cosas oscuras. Y la verdad, creo que cuando tú dejas de tenerle miedo a tu propia oscuridad y te tomas el tiempo de conocer esa oscuridad, de saber cuándo sale esa oscuridad, tienes mucho más control de esa oscuridad. Porque si tú no la conoces, ella sale y tú ni cuenta te das. No hay, es como no puedes darte cuenta y remediar el error inmediatamente porque ella sale y es así. Hay personas que, o bueno, yo voy a hablar de mí, pero por ejemplo, yo antes era una persona sumamente orgullosa y estoy hablando de hace 10 años, no sé, hace mucho tiempo. Y yo me di cuenta de un patrón que yo seguía de querer como lastimar a la otra persona. O sea, si pasaba algo, yo tenía una pelea, por ejemplo, con una pareja, con un novio en ese momento. Y yo simplemente como me ponía muy brava y trataba como que de buscar la vuelta para que esa persona fuera la que pidiera disculpas y yo no sabía pedir disculpas y era como que no sé decir disculpas y es tu culpa y como que darle toda la vuelta a la situación, pero como que no doblegas por orgullo de que tú tienes la razón y la otra persona no tiene la razón. Y estás como que en esa posición sumamente orgullosa y si esa persona no me habla, yo no le hablo. Y yo puedo durar una semana sin hablar con esta persona y no me importa, pero realmente lo que yo estaba esperando es que esa persona estuviera detrás de mí y me buscara a mí, porque así es como mi ego funcionaba, así es como yo lo aprendí, como que la otra persona siempre tiene que buscarte. ¿Por qué? Hay algo del el ego que es como, ok, o te pone muy chiquita o te pone en un espacio de, ajá, todo el mundo tiene que venir a mí, todo el mundo tiene que jalarme a mí y o sea, yo soy la más ajá. Ok, no quiero decir la palabra, pero ustedes me entienden.
Y estaba como que en esa posición, como que no, o sea, yo no lo voy a buscar, yo no voy a buscar a esta persona. Yo me recuerdo que en la escuela, o sea, obviamente ese nivel de inmadurez, pero yo no saludaba a la persona si la persona no me saludaba. Y entonces como que tenemos una creencia o algo en nuestra cabeza de que somos el centro de atención de todo y nadie está pensando tanto como de ti mismo como tú mismo. Es como, no, no eres como que el centro de atención de toda la situación. Y a veces nuestra cabeza piensa eso, porque cuando nosotros tenemos miedo a ser juzgados, por ejemplo, es porque piensas que eres tan importante para los demás, o eres tan visto por los demás, o eres X cosa de cierta manera para los demás, que si tú haces las cosas diferentes, esas personas van a tomarse la tarea de juzgarte, decirte y todo este montón de cosas, cuando en realidad no se trata de esas personas, eres tú. ¿Estás tan seguro tú? ¿Estás tan segura tú de hacer esa decisión que quieres hacer? ¿Estás tan segura tú de ti mismo, de verte como la luz que eres? Porque yo estoy segura que no, que tu luz es la que más miedo te da, que tu brillo es la que más miedo te da y que probablemente a otras personas también le dé. Porque tu oscuridad es algo que siempre ha estado ahí, es algo que ha estado en automático, es algo que ha salido todo el tiempo y que ni siquiera te has dado cuenta de que está ahí. Y cuando la ves, dices, "Ah, no puede ser. Yo pasé mi vida entera matándome de orgullo, esperando que alguien hiciera algo para yo sentirme de cierta manera y validarme de que las cosas eran así y que mi ego dijera, yes, 10 de 10, me siento súper bien porque esa persona fue la que me buscó. Y cuando yo hoy en día mato a mi oscuridad, haciendo todo lo contrario, aceptando cuando tengo errores, aceptando cuando me equivoco y lo hago con todo y miedo y con toda esa sensación de la barriga de mi oscuridad que me dice, no, tú estás más a salvo quedándote sola. Tú estás más a salvo quedándote en un lugar donde, ajá, no te quiero hablar y estoy molesta y estoy brava. Tú estás a salvo sin expresar tus emociones. Tú estás a salvo sin expresar tu vulnerabilidad. Eso me dice mi oscuridad. Eso me dice mi ego. Y mi luz es cuando realmente soy vulnerable, cuando realmente digo lo siento. En verdad dije esto, pero no quise decir esto. O de verdad lo siento sin ninguna explicación, porque a veces no hay ninguna explicación para decir lo siento. No siempre tienes que disculparte y sobreexplicarte, sino aceptar el error que cometiste y hacer un plan de cómo eso puede mejorar si es algo que pasa recurrentemente. O explicarle a la otra persona cuál es esa herida que te tocó y que quizás podemos hacer las cosas diferentes para que funcione para ambos. Y cuando tú haces eso, o sea, es como que si tu oscuridad pierde todo el poder y tu luz y tu paz y tu tranquilidad gana tanto, tú ganas tanto. Y cuando lo haces así, con todo y miedo, y dices, wow, pensé que era más grave, pensé que retar a mi oscuridad era mucho más difícil. Y sí lo es, no voy a decir que no, pero cuando lo haces, dices, ahora tengo muchas más livianes en mi vida, porque mi oscuridad estaba esperando que alguien hiciera una acción, pero mi luz o enfrentar mi miedo es yo tomar acción, es yo hacer la acción. Y aquí estoy poniendo un ejemplo de un miedo en relaciones, pero también puede haber otro ejemplo en miedos a cuando vas a hacer un proyecto que te gusta mucho o algo que te gusta mucho. Y yo aún siento muchos miedos por muchas otras cosas y otros niveles de cosas que quiero explorar de mí misma. Y, por ejemplo, para ir como que hacia atrás, cuando yo empecé como a hablar en el teléfono, en redes sociales y publicar mi verdad y lo que soy y hablar de mí y todas estas cosas, tenía mucho miedo. O sea, la primera vez que lo hice, que yo puse un video de mi historia en Instagram públicamente, yo coloqué mi teléfono en modo avión, como por 1 hora, porque yo no podía con la sensación y el estrés y la emoción de qué van a decir las demás personas. O sea, era como que yo creo que más que como que qué iban a decir las demás personas, era como que mostrar mi vulnerabilidad. Es como que quizás nadie sabía que yo me había enfermado, quizás nadie sabía todo lo que yo sentía, quizás nadie sabía lo que yo estaba reprimiendo, quizás nadie sabía todo lo que yo estaba pasando.
y saqué todo eso al mundo, no desde un espacio de víctima, sino en un espacio de vulnerabilidad, donde me estoy mostrando tal cual como soy y donde te estoy mostrando que no siempre mi vida fue de esta manera en que se ve hoy y que en otros momentos de mi vida fue muy difícil, pasé muchas situaciones difíciles y es ahí donde digo, wow, mostrar esto me abre las puertas un montón a otras personas que también pasan por lo mismo y que quieren que le cuente mi historia de cómo fue, cómo lo hice, cómo lo sobrepasaste. Yo me siento en ese lugar y quiero salir de ese hueco. Y dices, wow, el mundo realmente necesitaba este mensaje, el mundo realmente necesitaba esto que yo tengo. Y ya ahí dejas de ver tanto a tu sombra, de esconderte y de mantenerte en el mismo lugar y ves el impacto, la luz y la grandeza que tiene tu propia voz. Ves todas las posibilidades que existen para ti y para un mundo mejor. Y el ego muere totalmente porque dices, wow, yo con este mensaje o con mi historia he impactado a tantas personas que ya no hay espacio para que mi sombra me diga, mantente encerrada, mantén todas esas historias para ti. Porque creo que hay muchas creencias de no todo se lo tienes que contar a todo el mundo, no todo se lo tienes que decir a otras personas y guárdate eso porque después te juzgan y estamos como siempre predispuestos a que alguien nos va a dañar o a que alguien nos va a fallar por mostrarnos tal cual como somos. Y la verdad, mostrar tu verdad para muchos va a ser incómodo porque para esas personas le incomoda tanto que ellos les cuesta mostrar su verdad y no entienden cómo tú puedes ser tan valiente de mostrarte como eres. Pero sabes que esta es mi verdad y esto es lo que soy. El que se quiera quedar, se va a quedar. Y el que se tenga que ir, pues se va a ir. Indiferentemente hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que eres, que va a juzgar lo que eres y que simplemente eso también está bien. Como dicen, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Está bien que no todo el mundo le guste lo que haces, le guste lo que eres o no eres, pero eres tú la persona que tiene que decir, esta es mi verdad y es así como yo voy a ser libre y es así como yo me voy a sentir 100% yo, porque no puedo dar lo mejor de mí si sigo creando un personaje que simplemente yo no soy, si sigo haciendo cosas que realmente no son auténticas para mí. Y es ahí cuando te das cuenta que tu luz es la que realmente impacta al mundo y tu luz es realmente lo que tú sí eres. O sea, brillar es tu máxima autenticidad, conformarte con menos, conformarte con poco, conformarte con menos de lo que tú mereces, es apagar 100% tu luz, porque creo que hay demasiados conceptos, o sea, yo creo que todas las palabras, todas las acciones, todas las cosas tienen su luz y su oscuridad, absolutamente todo, y muchas veces nos vamos de un lado para otro, como que si yo me opaco demasiado o puedo confundirlo con un concepto, es que yo soy así porque soy humilde y no quiero llamar mucho la atención. No, pero probablemente es tu oscuridad y no es tu luz de humildad, porque la humildad no tiene nada que ver con que te escondas. Y entonces está el otro lado donde hay personas donde me puedo ver en un espacio, como les conté la historia anterior, donde egocéntrica, donde, yo valgo demasiado, así que te tienes que esperar, o yo estoy en este espacio demasiado de, yo soy lo más importante, y yo esto, y yo aquello, y eso también es otro lado del ego. Es como, no, es como sí, yo soy muy importante, pero desde el amor. Sí, yo soy grandiosa y espectacular y brillo, pero desde el amor, desde la autenticidad y desde lo que soy, no para tapar otra cosa, no para tapar tu vulnerabilidad, no para tapar tus emociones, lo que sientes, porque a pesar de que brilles, también tienes momentos tristes y eso está bien. A pesar de que brilles, también tienes momentos difíciles y creo que forma parte de la vida tener días complicados. Todos, absolutamente todos tenemos días complicados, pero cuando tú sacas eso al mundo, hoy tengo un día difícil, puedes decirlo. Hay muchas personas que te pueden juzgar y te pueden decir, ay, qué víctima, ay, qué drama. Y otras personas pueden decirte, ay, yo también me siento así. Y quizás esas personas que dicen que víctima, que drama, son personas que les cuesta mucho sentir sus emociones, son personas que les cuesta mucho aceptar cuando están tristes. Y las otras personas son las que más impacto quieren de ti, las que realmente quieren ese impacto.
y no sabes si quizás más adelante esas personas que han sido duras también las impactas y también les muestras sus propias sombras y dicen, ok, yo hice este comentario y ahorita me estoy dando cuenta que la verdad lastimé a esa persona, la verdad hice este comentario, no sé, porque como que me sentí que quizás esa persona estaba siendo víctima, pero yo soy víctima de mi propia circunstancia y creo que eso es lo más bonito. Yo recuerdo que una vez tuve un comentario hace tiempo en TikTok de alguien, me hizo un comentario hate, un hate. Y yo le respondí desde el amor, de verdad, desde el amor. Y con toda como la inocencia y amor del mundo. Y esa persona me contestó y me dijo, disculpa, no quise ofender, no sé qué me pasó, fue un comentario impulsivo. Y como que empezó como que a decirme otras cosas. Y yo dije, wow, yo a veces, como que en otros momentos fuera pensado como que quizás no respondo, ay, quizás no le presto atención. No, responde. O sea, hay que responder, pero siempre desde el amor, no desde tu ego, no desde la herida, no desde me lastimaste y no desde el victimismo. Porque la verdad, nadie hace nada si tú no se lo permites que lo haga. Y es ahí cuando entiendes que eres tú 100% responsable de las cosas que pasan en tu vida. Y da mucho miedo contestar un comentario hate, porque puede tener otra cadena. Pero yo digo, si yo lo hago desde el amor y desde lo que yo soy, no pasa nada, porque esto es lo que yo soy, estoy demasiado segura de eso. Y ponerte en espacios donde te sientas incómoda forma parte del crecimiento. Hay muchas cosas que pueden dar miedo, pero ese miedo te está mostrando también una posibilidad de crecer. Si hay algo en específico que te dé mucho miedo, es porque es un espacio para explorar y para explorarte a ti y decir, ok, ¿cómo esto? ¿Qué es lo que esto me está mostrando a mí? ¿Qué es lo que he dejado de hacer por mí? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer diferente? ¿Qué rutinas puedo crear para ayudar a este miedo, para ayudarme a mi crecimiento, para explorar esto que me está sucediendo? ¿Cómo puedo ir quizás más despacio en este camino para así saber el mensaje que me está dando mi miedo? Porque es muy fácil sentirlo y decir parar, pero no, es que el miedo no está ahí. O sea, la función del miedo no es paralizarte. La función del miedo es que analices y que tengas un poco más de cautela y que tomes acción. Pero no tiene nada que ver con parar, con decir no lo voy a hacer. No, al contrario, es ok, lo estoy sintiendo, me incomoda, pero a la misma vez lo voy a hacer. Y no va a ser perfecto, no va a ser quizás el ideal que yo tengo en mi cabeza, pero lo que sí tienes que saber, sentir y pensar es que va a ser real, que la acción que tú vayas a hacer con todo y miedo va a ser real y no para que alguien me lo valide, no para que alguien me diga que tengo la razón, no para que alguien esté ahí como que diciendo, sí, you're right, sí, está bien, o como que te dé de vuelta el mensaje, sino porque tú lo estás haciendo desde el amor. Y creo que eso es algo que pasa mucho con social media. Muchas personas entran a este mundo, que es todo un mundo, a trabajar dentro de redes sociales y se rinden muy fácil y te rindes y dices, no, esto no funciona o esto no es para mí, esto no está funcionando, ya no puedo más, porque estás esperando que alguien te lo valide, porque no estás explorando ese miedo que sientes de a ser rechazada o rechazado, ese miedo que sientes de que no funcione, ese miedo que sientes de que nadie lo vea, de que nadie le guste. Ese miedo también te está mostrando algo, te está mostrando que te ames tú, que te valides tú y que quizás cambies algo dentro de lo que estás haciendo, que quizás hace falta algo dentro de lo que estás haciendo para mejorar esa estrategia, que quizás hace falta que uses más tu energía masculina, tu energía femenina, que quizás te sientas y hagas las cosas con más intención y no por un resultado, que quizás veas el impacto de lo que eres, que quizás te veas a ti primero. Siento que eso, social media tiene un montón de cosas para crecer. Cuando trabajas ahí, es muy fácil entrar en compararte, es muy fácil entrar en muchas cosas, pero a la vez siento que hay un montón de espacio para crecer y verte a ti. Porque si yo me estoy comparando, quizás entonces hay una herida. ¿Cómo puedo trabajar esto? ¿Qué puedo hacer para trabajar esto y no sentirme de esta manera? ¿Qué es lo que tanto estoy viendo afuera y estoy dejando de ver en mí?
Y puede funcionar con muchísimas cosas. Y es como, aquí es cuando digo, el miedo es mi mejor amigo. El miedo está ahí para mostrarme los pasos difíciles, para mostrarme lo que sí es posible y para mostrarme hacia dónde voy. Porque si yo siento que esto es demasiado fácil, demasiado así como que, no siento miedo, no siento nada, eso es extraño, eso es sumamente extraño. O sea, entonces ahí no hay espacio para crecer. Está siendo demasiado fácil el camino. Y yo creo mucho en que las cosas pueden ser con gozo y con facilidad, pero a la misma vez también hay cosas que son bien retadoras. Y cuando tú te retas a ti mismo y sales de tu zona de confort, pues hay un montón de cosas que vienen fáciles, pero porque pasaste, como pasaste este momento un poco más complicado. Es como decir, primero te comes las verdes y después las maduras, algo así, como que yo por salir de mi zona de confort y exponerme a espacios de cierta manera que fueron incómodos para mí, vinieron un montón de cosas de forma fácil, pero porque me expuse, pero porque salí de mi zona de confort y porque yo di ese primer paso. La acción, la acción, y creo que esto es algo que aprendí mucho de mi psicólogo, de la acción es lo más importante. Y creo que es algo que quizás yo antes no había visto, pero yo dije, las cosas que yo más he manifestado en mi vida es porque yo he tomado acción. He tomado acción hacia algo que yo quiero y esa acción tiene una reacción y que me hace atraer las cosas. Pero si yo no tomo acción o no doy un paso, las cosas no van a caer así como que de la nada y porque yo simplemente me quedé ahí sentada. No, esas cosas pasan sentada cuando ya yo he hecho algo, cuando ya yo he hecho un trabajo interno, cuando ya yo he hablado de mi verdad, cuando ya yo me he expuesto a lugares donde me ha incomodado, donde yo he sacado mi luz, donde yo he visto mi oscuridad, donde yo he hecho trabajo en mí. Y eso es incómodo y eso es una acción. Una acción puede ser desde abro mi diario de sueños y gratitud y escribo mi intención del día y escribo mis agradecimientos y planeo mi día. Eso es una acción y eso hace que fluyas en el día, que sepas cómo tú te quieres sentir, que sepas cuál es la intención de tu día y entonces Dios, el universo, las cosas, hay una reacción y resultas, wow, tuve un día increíble, pero es que yo también puse una intención en mi mañana. A eso me refiero. Yo también dije como yo quería que fuera mi mañana. Hoy va a ser un día increíble, hoy va a ser un día donde me voy a sentir súper bien y puede ser que hayan altos y bajos, pero como tengo esa intención tan clara, puedo llevar esta ola de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más liviana. Y es ahí cuando las cosas se vuelven livianas. Pero yo tuve una acción, yo tuve esa primera acción y esto es sumamente importante. Esa acción que tienes de hablarte en el espejo, esa acción que tienes de hablarte a ti misma, esa acción que tienes de estoy en un curso, esa acción que tienes de tengo estas herramientas y las estoy usando, esta acción que tengo día a día de tener conversaciones conmigo, estoy haciendo journaling, estoy escribiendo cada día, esas son acciones. Entonces, ¿qué acciones estoy haciendo yo cada día para navegar mi miedo, para ser aliada con mi miedo, para conocer mi miedo, para saber realmente lo que me está diciendo mi miedo y así volverme imparable? Y es como, wow, lo tengo aquí al frente de mí, me está mostrando grandes cosas y yo no lo quiero ver. Siento que me paraliza y siento que entro en un hueco y un agujero donde me siento como safe, por decirlo así. Nada me va a poder quebrar en este espacio porque aquí estoy segura. Hay muchos tipos de miedo y muchas cosas como que, pero todo lo contrario al miedo es el amor. ¿Saben qué mata al miedo? El amor. Es como si tú empiezas a ver las cosas con amor, todo se empieza a transformar. Por eso les digo que cuando vas a hacer una acción es desde el amor hacia ti, a pesar de que sientas el miedo. Lo haces con todo y sintiendo ese miedo. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, después de ser mamá, se activaron un montón de miedos que yo no sabía que estaban ahí. Y me he dado cuenta a medida que pasa el tiempo y obviamente practico más las cosas que sé que me hacen bien.
cuando tengo más miedo es cuando más medito, es cuando más journaling hago, es cuando más estoy aferrada a mi diario, es cuando más reviso mis metas, es cuando más estoy como para mí. Y cuando hago eso, el miedo se diluye de tal manera que ya sé de dónde viene el miedo, ya sé qué es lo que no estoy aceptando de eso que me da miedo, ya sé lo que estoy tratando de controlar y por eso siento miedo, porque después de ser mamá te das cuenta que no puedes controlar absolutamente nada. Y quiero que sean muy compasivas con las mamás si trabajan con mamás, porque nuestro horario puede cambiar tan fácilmente por cosas que pasan. Si tu hijo se enferma, si pasan estas cosas, es como no puedes controlar muchísimas cosas luego de ser mamá. Y yo decía, wow, cuando he tenido miedos por ciertas cosas dentro de la maternidad, me parece que han sido los momentos donde más estoy como que conmigo y a la misma vez he descubierto esas cosas de mi sombra. De, es que tú quieres controlar estas cosas. Y como no las puedes controlar, entonces sientes demasiado miedo de que no sea de cierta manera, que no sea perfecto, que no sea como tú piensas que tiene que ser. Y sí, es un reto que te va a hacer crecer. Es un reto de saber que muchas veces tienes que accionar y soltar a la vez para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen y que a la final todo va a estar bien. Y creo que esta es una afirmación que me hago muchísimas veces, de reconocer y saber que todo va a estar bien y que pase lo que pase, si lo puedo controlar o no lo puedo controlar, pues todo va a estar bien. Y es así, es como este juego mental que vas a tener con tu cabeza y con tu miedo y tener esas conversaciones con ese miedo. Tomarte el espacio de ir más lento cuando lo sientas. Respirar. Respirar es algo que, wow, conecta tanto con tu cuerpo y con cada una de las emociones. Y cuando te tomas ese tiempo de respirar y de sentir ese miedo, vas a encontrar un montón de respuestas. Pero al miedo no se le huye, al miedo no se le dice que no, al miedo se le abraza, al miedo se le ama, al miedo se le escucha. Y es ahí cuando entonces puedes tomar mejores decisiones en tu vida. Y vas a ver lo increíble que va a ser cuando te alíes con tu miedo. Porque él está ahí para supuestamente protegerte, pero no está ahí para impedirte vivir. Porque da mucho más miedo quedarnos en el mismo lugar, a que crecer, a que expandirnos y a que lograr esas cosas que queremos, a que explorar el potencial humano que tenemos dentro. Así que tenle más miedo a quedarte en el mismo lugar de hoy a 5 años. Evoluciona y explora ese miedo que sientes, porque estoy segura que tiene un regalo inmenso para ti. Te mando un beso, un abrazo, te amo, te adoro, te quiero. Y tengo una noticia que contarles y que esto también a mí me da miedo. Ya oficialmente me llegó mi libro. Estoy demasiado emocionada, o sea, ustedes no pueden imaginarse, pero yo siento miedo. Hablando de eso, siento mucho miedo porque mi libro es bastante vulnerable. Hay muchas historias vulnerables, hay muchas cosas que quizás me cueste hablarlas, hay muchas cosas hermosas de mí, de mi vida, de mi infancia, muchas herramientas también que me han ayudado en este camino y que yo vuelvo una y otra vez a esas herramientas. Y estoy muy feliz, así que pronto vamos a estar hablando un poco más del libro que sale en agosto y también de todos los pasos a seguir. Les voy a contar un poco más en los próximos podcasts acerca de él, así que el próximo mes va a ser un mes muy enfocado en el libro y todas las herramientas que están en el libro, la información del libro, para que, bueno, cuando ya sea el lanzamiento, puedan leerlo, puedan tenerlo en sus manos, puedan habitarlo y pueda realmente este libro impactar, transformar y hacer un cambio hermoso y grande en tu vida, porque ese es como lo más importante de verdad para mí, que tenga un impacto grande en ti, en tu vida y que pongas y tomes acción y práctica de las cosas que están en el libro, porque el libro es bastante práctico, tiene varias cosas, preguntas y muchas reflexiones para tu descubrimiento, o sea, para tú indagar en ti, para tú autoconocerte, porque tú eres la herramienta y siempre yo lo he dicho, tú eres la herramienta, pero a veces es como la guía, ¿no? La guía, las preguntas correctas y las historias y de saber que no estás sola
o solo en este camino. Así que te mando un beso, un abrazo y gracias por escuchar. Recuerda compartir el podcast con tus amigos o con alguien que sientes que puede necesitar este episodio y también en tus redes sociales y etiquetarme en By Catherine Pérez y Diario de Sueños de Gratitud también. Así que les amo mucho, les mando un beso y un abrazo y que tengan un día, noche, tarde increíble.